Pero Turquía, una de las grandes cosas que estamos viendo es que participa de manera activa de este Board of Peace. Así que en ese sentido quiero darle entrada a nuestro segundo invitado del día, que es Luciano Mondino. A nosotros nos encanta hablar con Luciano, nos encanta. Yo no sé si existió un crossover entre Luciano y Mati Roth hasta este momento, pero ahora va a empezar a suceder. Quisiera darle entrada a Luciano Mondino para empezar a charlar un poquito sobre el Board of Peace, sobre Turquía y mucho más. Luciano, te saludan Johnny, Eddie y Mati. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días buenas tardes en realidad a vos. Sí, buenas tardes, sí. Claro. ¿Qué tal? A ¿Cómo ver, están? quiero empezar de lo general a lo particular. Quiero que hablemos de Turquía, pero quiero empezar hablando sobre el Board of Peace. ¿Cuál es tu análisis de esto que estamos viendo, que se está desenredando, desenmarañando desde la administración Trump? A ver, una iniciativa por parte de Trump para tirar lo que queda de las Naciones Unidas, una organización que se crea en el año 1945 para evitar muchos de los problemas de la seguridad colectiva e internacional que estamos teniendo a día de hoy, y que en muchas ocasiones terminó siendo más que un obstáculo, parte del problema. Realmente no ha sido la ONU la forma de llegar o de solucionar o de poder canalizar muchas de estas cuestiones de la agenda de seguridad y amenazas inmediatas, y han sido realmente obstáculos. Lo hemos visto en la Franja de Gaza, lo hemos visto en UNIFIL en el Líbano, etcétera. Esto es un borrón y cuenta nueva por parte de la administración de Trump. Desde lo simbólico y lo retórico yo le doy una importancia quizás un poco superior a muchos análisis que estamos viendo de la divergencia y a veces la falta de coherencia de los actores que hay dentro de este Board of Peace. Obviamente estamos señalando a Turquía y Qatar, que son elementos muy problemáticos a la hora de intentar conseguir el objetivo principal de este cuerpo colegiado, que va a ser el desarme de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Algo que a priori no tengo ni la más remota idea cómo lo van a hacer. Primero porque están operando desde Egipto, va a ser imposible bajar al terreno en el corto plazo, y creo que el límite va a estar cuando se produzca el primer secuestro o el primer asesinato de algunos de estos cuerpos que están operando en el Board of Peace. Es muy difícil decirle que no a Trump, y es muy difícil para Israel poder eludir la relación y los intereses cruzados que hay entre Washington, Ankara y Doha. Luciano, te saluda Eddie. Te quiero preguntar Ok, buenos días. sobre la cuestión principal por la cual te invitamos en el día de hoy, que tiene que ver con Turquía. Todavía Trump no considera a Erdogan un amigo, una persona cercana con la que tiene relación, pero Erdogan tiene relaciones abiertas con Irán, tiene relaciones abiertas con enemigos públicos de los Estados Unidos. ¿Cuál es este rol que ejerce Turquía, o este nuevo rol que ejerce Turquía en Medio Oriente, tanto en Gaza con el Consejo de Paz como con Irán? Mira, creo que son distintas fases de una Turquía que viene desde hace mucho tiempo queriendo ganar protagonismo en el cómo hacer de las reglas del Medio Oriente, de la política del Medio Oriente. Esto está muy claro para entender lo que es la naturaleza de Turquía. Primero, un gobierno seguido en este caso por Erdogan, que está abandonando desde hace mucho tiempo la Turquía laica de Atatürk, y está llevando a Turquía a una especie de intento de califato y reestructuración del Imperio Otomano a través de un apoyo muy claro con la hermandad musulmana. Esto me parece que es la primera contradicción grande que se sostiene al analizar a Turquía. Segundo punto de su naturaleza, es un miembro importantísimo de la OTAN. Estamos hablando de un actor con un enorme peso estratégico en la proyección de la guerra en Europa, por ejemplo, y también que tiene que ver una incidencia directa con el control del Bósforo, recursos energéticos, pasos estratégicos y la cuestión del Mar Negro, incluso el Mar Mediterráneo, en proyección de lo que es el poder que proyecta Rusia en esta zona. Y principalmente porque es un actor muy problemático que a la hora de tener que marcar presencia en distintos territorios lo ha hecho. En Siria en el año 2015, cuando tuvo que hacer una de sus primeras, si no la primera intervención dentro del territorio sirio, en contra de lo que ellos decían las fuerzas del Estado Islámico que venían a acechar la tumba de Suleimán Shah, creo que era uno de los fundadores del Imperio Otomano, y que estaba siendo amenazada por el paso del Estado Islámico
y el Daesh, bueno, que en definitiva empezaron a operar en Siria en el año 2014-2015 en la zona del Levante, y eso lleva a Turquía a tener que intervenir. Esa misma Turquía que en el año 2015 interviene dentro de Siria es la que hoy ha puesto radares en los aeropuertos de Damasco, complicando el margen de maniobra aéreo que tiene Israel, especialmente en proyección de lo que significaría un eventual ataque militar a la República Islámica de Irán. Turquía es un elemento muy conflictivo. La cuestión que yo quizás sí aquí remarcaría, que es lo que se diferencia de los años anteriores muy recientes, es que hay una vinculación directa con los Estados Unidos. Y esto me parece que es muy claro, ya no solo por la relación con Washington, sino la relación que hay entre Erdogan y el propio Donald Trump. Esto lo hemos visto en los últimos meses con los intentos que ha habido por parte del gobierno de Ankara de eludir todas las negativas y las evasivas que hay por parte de los miembros de la OTAN y también parte del staff de seguridad de los Estados Unidos, de prohibir que Turquía, por ejemplo, acceda al programa de aviones de combate F-35. Turquía viene desde hace mucho tiempo buscando eludir este tipo de rechazos para participar del programa F-35. Hay distintas cooperaciones, en los últimos días se supo que finalmente a través de los Eurofighter, Turquía va a poder a través de Doha hacerse con modelos usados ya de segunda mano de aviones de combate y también con modificaciones locales de los F-16. Es decir, que hay una cierta intención y muy manifiesta intención de Turquía de mejorar su proyección aérea. Esto lo podríamos proyectar también a escenarios como el Mediterráneo Oriental, el caso del Líbano, muchas cuestiones que hacen, en definitiva, el poder de peso que tiene Turquía como miembro de la OTAN y como un claro sostenedor de la hermandad musulmana. Luciano, ¿cómo estás? Si no me equivoco, y esto te hago la consulta a vos, Mati te habla. Creo que Turquía dentro de la OTAN es el único que usa sistema de armas combinadas, si no me equivoco. Después del derribo del avión ruso 2015 o 2016, empezaron a usar sistemas activos de S-300 y S-400, si no me equivoco, Turquía. ¿Está en lo correcto? Sí, correcto. De hecho, ese es uno de los impedimentos por los que parte del staff de seguridad de los Estados Unidos y inteligencia de países europeos no quiere que Turquía acceda al programa F-35, porque utiliza sistema de defensa antiaérea proveniente de Rusia. Y esto obviamente se acrecentó mucho desde febrero del 2022 tras la invasión de Moscú a Ucrania. Sí, hay una tirantez muy grande en este sentido, que se sumaría quizás a la tirantez y el choque que hay entre Donald Trump, la OTAN y lo que es también la Unión Europea, una Unión Europea que está desdibujada en muchos asuntos relevantes de la seguridad en Oriente Medio. Ahora, Luciano, te hago esta pregunta, hagamos de cuenta que llegó el sobrecito de Canal 14. Te quiero preguntar, ¿por qué es positivo? Quiero ver, ¿hay algún ángulo que le podamos encontrar positivo a una posible, un posible acercamiento entre Israel y Turquía? Porque hubo gobiernos, como por ejemplo el de Bennett, cuando Benny Gantz era ministro de Defensa, que buscaban acercamiento y cooperación con Turquía, y de hecho la tenían. Es verdad que en ese momento Irán era algo mucho más amenazante, capaz, pero ¿hay alguna cuestión positiva de un acercamiento posible entre Israel y Turquía, o solamente es algo problemático? A ver, es problemático en la medida que Turquía se desempeñe como un reemplazo a la vacante que deja la República Islámica de Irán. Esto es un principio claro en la geopolítica y en la estrategia. Cuando hay en este caso, una potencia intermedia como la República Islámica de Irán, que está en descenso, que tiene además una debilidad estratégica muy pronunciada y que se ha ido acrecentando en los últimos años, si no lo rellenás con algún elemento que pueda por lo menos completar ese vacío y no caer en una anomia, probablemente elementos muy radicales como lo es Turquía y Qatar vayan a llenar ese vacío que deja la República Islámica de Irán. Esto creo que lo hemos hablado en algún programa, que Israel dejaba muchas veces de lado lo que era el ascenso de Turquía y Qatar, focalizando mucho lo que es el caso y el elemento de la República Islámica de Irán. Sin embargo, en esto creo que hay una construcción muy clara, y creo que esto es un poco respondiendo a tu pregunta. También en relaciones internacionales y en la geoestrategia hay
una repartición o unas esferas de influencia que probablemente Jerusalén y Ankara empiecen a dividir a partir de lo que es un aumento de Turquía, que, insisto, Turquía tiene, a diferencia de Qatar, una potencia y un peso militar mucho más pronunciado. No tiene una economía y no tiene una caja sin fondos como sí tiene Qatar, pero sí tiene presencia militar, que esto a Israel lo alerta principalmente en lo que es el margen de maniobra que la Fuerza Aérea de Israel tiene. Insisto, casos como Líbano, Siria, en donde Turquía ha buscado distintos tipos de intervención. Quizás como un punto positivo, una repartición de zonas de influencia. Esto en Siria se ve muy claro. Turquía quedándose con el norte, Israel a través de lo que es las buffer zones, las zonas de amortiguación en lo que es el sur de Siria, en un territorio que es absolutamente conflictivo. Siria todavía sigue teniendo, a modo quizás de réplicas, todo lo que es esta guerra identitaria y sectaria que ha habido desde el año 2011-2012 y que termina con un régimen de Ahmed al-Sharaa que obviamente necesita diversificar también sus apoyos. En esto recurre a Ankara, recurre a Doha también y recurre a Jerusalén. Y esto me parece que es parte de la complejidad del Medio Oriente y de este escenario que estamos teniendo post 7 de octubre, en el que Israel va a tener que empezar a tratar, quizás repartir zonas de influencia con actores sumamente complejos como lo son Turquía y el propio Qatar. Luciano, te hago otra pregunta. Perdón, hago una comparativa de casos. Muchas veces, y nos pasó a los analistas, que compramos la bola curva de Brasil, ¿no? Y después terminó pasando con Brasil, ¿no? Haciendo una comparativa con lo que es América Latina, que Brasil tenía el gran impedimento del idioma. ¿Se puede pensar lo mismo en Turquía desde el punto de vista que el idioma oficial de Turquía no es el árabe, es el turco, y que justamente el turco no es árabe, sino per se es turco? ¿Cómo estas dos cuestiones de idioma y de lo que es identidad cultural puede afectar a los intereses de Turquía en Medio Oriente? Mira, me acuerdo hace unos años atrás cuando Turquía empezaba a comprar activos importantes, estratégicos y militares dentro de Sudán, tanto Egipto como Arabia Saudita recriminaban al gobierno sudanés estar vendiendo la identidad árabe a lo que era la reestructuración del Imperio Otomano. Esto hay que tenerlo muy en claro, estamos hablando de un componente que no es árabe. Es decir, estamos hablando de una intención y una estructura mucho más ligada a lo que es la reestructuración del Imperio Otomano y que nada tiene que ver y que de hecho muchas veces entra en colisión directa con los intereses de los países árabes. Hay una colisión directa en este caso en el Golfo. Por ejemplo, hace unos años cuando ocurrió lo que fue un poco la guerra de los príncipes entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes, poniendo el foco en Qatar, lo que era cómo el régimen de la familia Al-Thani colaboraba con los grupos terroristas, con Hezbollah, con la hermandad musulmana, etcétera. Cómo Qatar empieza a posicionarse también un poco a consecuencia de lo que fueron las revueltas árabes del 2011, empieza a desplegar efectivos, empieza a desplegar fuerza militar dentro del propio Qatar, y esto obviamente genera un gran rechazo por parte de Arabia Saudita. Sin embargo, fíjate qué curioso a día de hoy cómo también esto muta y no son estados que quedan estancos en el tiempo. Hoy quizás esta lectura que hacíamos en el año 2017 con el bloqueo entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a Qatar, hoy empieza a cambiar. Hoy Emiratos Árabes Unidos está mucho más ligado a una aproximación con Israel y con la India, por ejemplo, con Chipre, con parte del gobierno del Líbano que está trazando fronteras con Chipre, Grecia, etcétera, y de la otra parte está una Arabia Saudita jugando o empezando a jugar un poco más fuerte con Qatar, cuando Qatar era todo lo malo para la monarquía saudí. Es la complejidad étnica, también militar y también de poder y equilibrio de poder que hay en el Medio Oriente. A ver, sacando una conclusión reduccionista que, a ver, sería tal vez errónea de mi parte como analista internacional hacerla, pero podríamos decir que Estados Unidos esté vacapeando a Turquía no significa que realmente la región termine de aceptar a Turquía. ¿Estoy en lo correcto? Turquía siempre fue el enfermo. Para Europa, para los países árabes, Turquía siempre fue un elemento muy difícil de decodificar para los actores
de la comunidad internacional en los planos más inmediatos. Pensá que Turquía no solo tiene un rol central en lo que es la construcción de la OTAN, sino también tiene relación directa e indirecta en otros escenarios como el Líbano. Hoy decíamos, por ejemplo, esa trazabilidad de las fronteras marítimas que está habiendo entre Chipre y Líbano, que a priori son dos elementos que uno podría pensar muy distintos, pero geográficamente están muy conectados, especialmente en lo que es la gestión de los recursos energéticos, y esto tiene una clara señal desde Chipre, que por cierto está muy cerca del Líbano, y esto también le ha permitido en alguna ocasión a Israel operar en el plano de inteligencia contra Hezbollah. Sin embargo, Chipre le está dando un guiño mucho más pronunciado a Israel y a Emiratos Árabes Unidos en la zona especialmente el Mediterráneo, y no tanto a Turquía. Desde el momento que el gobierno del Líbano accede a Chipre, que tiene una política muy, muy ligada a lo que son los elementos anti-Turquía, le está dando sin dudas un cimbronazo fuerte a Ankara. Hay mucha cuestión que no es lineal en este sentido, y que probablemente sigamos viendo que se va a ir modificando en el tiempo. Hoy, de hecho, leía una intervención de un periodista de Turquía que me pareció muy buena, que decía, en realidad Israel y Turquía no están enfrentados. Que haya una rivalidad estratégica, que haya momentos peores y momentos mejores, habla más que nada de una repartición en las zonas de influencia, más que en lo que significa realmente una confrontación directa. Israel no va a entrar en un enfrentamiento directo con un miembro de la OTAN, y los aliados de la OTAN no van a enfrentar a un aliado importante como es en la región, como el caso de Israel, y esto me parece que está claro. Luciano, te hago la última antes de liberarte, pero quiero preguntarte también del otro lado, ¿qué significa todo esto que estamos hablando para la relación Estados Unidos-Israel? Porque pareciera ser, según lo que vos decís, según lo que entiendo, y corregime si me equivoco, que al momento de elegir Estados Unidos dice, bueno, elijo más Turquía, me resulta mejor que, o más me sirve más que Israel. Esto, bueno, de hecho lo hemos hablado en algunos otros programas, siempre lo suelo expresar en redes sociales, en posteos y demás. Creo que hoy para Estados Unidos Israel no es el actor preferencial, no es el aliado preferencial que era hace unos 10 o 15 años atrás. Creo que uno de los cambios, y esto lo respalda la publicación de la doctrina de seguridad nacional, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos la emite proyectando al 2026, lo que Estados Unidos entiende es que en su sobreextensión en la participación de escenarios clave, tiene que empezar a delegar en actores importantes. Y en esa delegación de poderes de los Estados Unidos, Israel no ocupa un rol central, por muchos motivos, y esto excede la cuestión política interna de Israel, sino por la configuración estratégica del Medio Oriente, cual es otros países que pueden dar lo que Israel no tiene. La caja de lobby, el poder económico y de lobby que tienen los países árabes, no es dinero que Israel dispone para ello. Y esto en la visión de Donald Trump, una visión que está muy ligada a los intereses personales y ligados también a los intereses económicos, creo que juega un papel fundamental. Cuando tenés esta división casi inmobiliaria de la Franja de Gaza, y que lleva más a actores como Witkoff o Kushner, que no tienen en principio ninguna vinculación directa, el primero además muy ligado a capitales rusos y demás, creo que va en este sentido. Trump está diversificando las relaciones, está poniendo por delante algunos otros enfoques que no son solamente los intereses de seguridad de Israel, y en esto lo que digo siempre, que creo que es la idea más importante, Trump no es el presidente de Israel, no es primer ministro de Israel. Los intereses de Washington no son los intereses de Jerusalén. Si coinciden para Israel, espectacular, muy bien. Ahora, puede que no suceda, y usualmente no sucede. Lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Líbano, en Gaza. Clarísimo, la verdad, Luciano, te agradezco por estos minutos, no te sacamos más tiempo, pero te vamos a sacar más tiempo dentro de poco, porque quiero seguir hablando de estas cuestiones. Te mando un abrazo enorme y te agradezco, Luciano. Chao, chao. Chao, chao. Ahí se iba Luciano Mondino, a quien le agradecemos. Bastante claro, como siempre.